Habitualmente nos referimos a las creencias como algo que tenemos, ¿verdad? Una serie de pensamientos que son más o menos flexibles, que podemos cambiar a nuestro antojo y modificar. Pero si nos referimos a las creencias más fundamentales, aquellas que configuran nuestra comprensión de qué es el mundo, la realidad, qué son los demás y qué somos nosotros mismos, ¿y si fueran esas creencias fundamentales algo que nos tienen a nosotros en vez de nosotros tenerlas a ellas? Bien, normalmente asumimos que entender a un ser humano pasa por entender lo que tiene en la cabeza, pasa por entender cuáles son sus pensamientos. Pero siguiendo con la distinción que realiza el filósofo Ortega y Gasset, hemos de diferenciar entre las ideas y las creencias. Para Ortega, las ideas hacen referencia a lo que normalmente denominamos pensamientos. Son esas ocurrencias de carácter particular que tenemos en la cabeza y que bien podemos tomar prestadas de otras personas o bien podemos modificar a partir de lo que ya tenemos, pero hacen referencia siempre a eso que está en la cabeza y que es flexible, que es fácilmente modificable. Frente a las ideas, las creencias no son algo que simplemente tenemos, sino que hacen referencia a aquello en lo que estamos. Podríamos decir que son esos pensamientos o ideas profundas que simplemente damos por supuestas y que por tanto no son fácilmente modificables o cambiables. Es sencillamente aquello que damos por válido. Por eso, frente al carácter particular de toda idea, de esas ocurrencias que tenemos en la cabeza, Ortega defiende que las creencias tienen una estructura, tienen un carácter de realidad. De hecho, dice él que a veces se confunden con la realidad misma. Por eso decimos que actúan de forma latente e inconsciente y son la base o el sustrato sobre el que configuramos el resto de nuestras ideas. Es decir, serían aquel fundamento, aquellos principios que simplemente damos por hechos y configuran el resto de pensamientos que tenemos acerca de la realidad, los demás y nosotros mismos. Aunque el ejemplo que utiliza el autor quizás sea un poco extremo, sigue siendo bastante ilustrativo. Ortega entiende que, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa y decidimos salir a la calle, esos pensamientos u ocurrencias sobre si salir o no a la calle, si coger o no el abrigo, etc., harían referencia a esos pensamientos concretos, a lo que él denomina ideas. Ahora bien, todos damos por supuesto, cuando tenemos esa serie de ideas, que hay calle. Nadie en ningún momento, ni en su sano juicio, duda de la realidad de la calle. Como digo, este ejemplo es un poco extremo, pero hace muy bien referencia a la distinción entre aquello que tenemos en la cabeza, aquello sobre lo que reflexionamos, y esas bases o creencias fundamentales que simplemente asumimos y damos por hechas. Y es a partir de esas creencias que configuramos el resto de pensamientos, en este caso los pensamientos relativos a la calle, así salimos de una forma u otra. Como es fácil apreciar, estas creencias fundamentales, estas nociones básicas sobre las que construimos el resto de nuestros pensamientos, tienen carácter de paradigma o de marco de referencia general. Con esto quiero decir que no se pueden contrastar, es decir, el paradigma, por definición, es siempre ese marco general desde el cual se interpretan los hechos, y por tanto los hechos en sí mismos no configuran el paradigma, sino que el paradigma es previo a los hechos. Lo curioso de este marco de referencia o paradigma, que está configurado por esas creencias fundamentales en terminología orteguiana, es que funciona de manera latente o inconsciente. Es decir, que las ideas u ocurrencias somos perfectamente conscientes de ellas, van y vienen y las podemos modificar, pero esas creencias básicas, por su carácter fundamental, muchas veces pasan desapercibidas, simplemente las damos por hecho. De ahí que en la orientación filosófica y psicológica, a ese marco de referencia desde el que toda persona opera y entiende y configura la realidad, se le denomine filosofía personal. Se le denomina así por el carácter fundamental de esas creencias básicas que configuran su comprensión y relación con el mundo, los demás y uno mismo. Y puesto que estas creencias fundamentales no solo operan a nivel teórico, sino también en un ámbito de relación, de interacción con el mundo, dentro de esta filosofía personal hay que distinguir esa filosofía personal teórica de la filosofía personal operativa, aquella que nos lleva a interactuar con la realidad, con los demás y con uno mismo a partir de esas creencias teóricas previas. Pero ¿de dónde provienen esas creencias fundamentales tan básicas a partir de las cuales construimos el resto de ideas o pensamientos que tenemos?
En su artículo, que por cierto dejaremos en la descripción del vídeo por si alguien quiere leerlo, Ortega entiende que esas creencias son fundamentalmente de carácter histórico, es decir, es una época histórica la que determina cuáles son las creencias fundamentales desde las que las personas en ese momento histórico, en ese periodo histórico, operan. Pero nosotros añadiríamos también, a un nivel más particular o individual, que esas creencias fundamentales que determinan ese marco de referencia desde el cual entendemos la realidad y nos relacionamos con ella, es también de tipo familiar y biográfico. Es decir, que no solo la época histórica que nos ha tocado vivir, sino también esa realidad familiar e individual que es nuestra vida, las que marcan cuál es ese paradigma o marco de referencia desde el cual interpretamos el mundo. De ahí proviene también ese carácter latente característico de las creencias, y por eso son tan resistentes al cambio. Es algo con lo que hemos crecido a nivel histórico, familiar y biográfico, que simplemente damos por asumido y que configura el marco de lo posible y lo imposible. Y esa resistencia al cambio también se explica por el carácter defensivo o protector que muchas veces tienen estas creencias fundamentales. Me explico. Esas creencias fundamentales que, por ejemplo, todos tenemos sobre quiénes somos nosotros mismos y qué es lo que nos define, tienden a defender y a mantener esa identidad que suponemos es lo que nos define. Y por eso el intento de transformación, el intento de cambio, cuando la realidad no coincide con esas creencias fundamentales que tenemos sobre nosotros mismos, se ponen en marcha esos mecanismos defensivos que intentan reestructurar para hacerlo cuadrar con ese paradigma, que intentan armonizarlo para que sea coherente y consistente con esa imagen que tenemos. Por todo ello, solo ante situaciones de dudas o de crisis existenciales es cuando se evidencian las creencias. Es decir, solo ante situaciones límite, ante situaciones que tambalean, digamos, el suelo sobre el que normalmente asumimos que estamos, es cuando se puede reconocer, es cuando podemos tomar conciencia de ese suelo, de ese sustrato que normalmente damos por hecho, que normalmente asumimos. Por eso, antes que entender la duda o crisis existencial como algo malo en sí mismo, podríamos interpretarlo como una posibilidad de transformación o cambio. Un ejemplo típico de una situación existencial límite que tambalea parte de nuestras creencias fundamentales es el ejemplo de una experiencia cercana a la muerte. Bien sea a nivel personal porque hemos experimentado una situación cercana a la muerte, o bien por la muerte de otra persona que ha sido totalmente imprevista y que de alguna manera nos saca de los esquemas que entendemos que son lo normal respecto de la vida y la muerte, es en ese momento cuando nuestras creencias fundamentales sobre qué es la vida se tambalean. Es solo ante estas situaciones límites que podemos dudar de nuestra invulnerabilidad, es decir, que reconocemos que nuestra vida tiene un límite, que es finita, y paradójicamente es ese momento en el que reconocemos que nuestra vida tiene un final, que nuestra vida es limitada, cuando podemos orientar ese tiempo que tenemos para que nuestra vida sea plenamente significativa. En otras palabras, que solo cuando reconocemos que nuestro proyecto vital tiene un inicio y tiene un final, podemos construir y podemos orientar nuestra vida para que tenga un sentido, y no simplemente dar por hecho, asumir aquello que normalmente asumimos como una especie de piloto automático, como una vida que solo cuando llega al final echamos la vista atrás y decimos ¿para qué he hecho yo todo esto? Por todo ello, las creencias fundamentales no son algo a lo que haya que renunciar, porque todo proyecto humano, toda vida humana, se configura a partir de esos marcos previos que orientan la vida. Y del mismo modo, las situaciones de crisis o de dudas existenciales no es algo tampoco que debamos de entrada rechazar, pues permiten poner en evidencia esas estructuras vitales desde las que configuramos nuestra interpretación del mundo, los demás y nosotros mismos, y por tanto son al mismo tiempo las posibilidades principales de transformación. En definitiva, la orientación filosófica y psicológica lo que puede ayudarnos es a reconocer, entender e integrar mucho mejor todas estas creencias fundamentales desde las que operamos para integrarlas, como decimos, en un sistema más coherente con nuestros propios valores y aprovechar esas situaciones que denominamos crisis o dudas existenciales como posibilidades de cambio o transformación. Es decir, es el momento idóneo para reconocer cuáles son esas creencias que simplemente damos por hechas y que limitan algún aspecto de nuestra vida que consideramos debería ser de otra manera. Por eso, en la orientación filosófica y psicológica
se integra por un lado esa comprensión filosófica profunda de qué son las creencias y cómo hay que distinguirla de los meros pensamientos o ideas, y esa parte operativa de relación de interacción que tiene toda creencia, que a partir de los conocimientos de la psicología nos dan estrategias psicológicas eficaces para poder emprender, para poder transformarnos en alguien diferente.